el peso, los datos son de un peso de en kilogramos de un conjunto de profesores de un centro educativo de primaria. ¿Sí? Entonces estamos viendo que son pesos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que debemos hacer, y nos decía el primer paso, es calcular, ¿no es cierto? Tenemos que calcular la media aritmética primeramente para poder luego calcular la desviación estándar o la varianza. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro primer paso? Calcular la media aritmética. ¿Sí? Calcular la media aritmética. Aquí entonces debemos calcular, para calcular nuestra media aritmética, hacemos o utilizamos nuestra fórmula, ¿no es cierto? Como no me especifica aquí si es una muestra o es una población, entonces asumo que es una población, ¿sí? Por lo general, cuando los ejercicios no le dice esta es una muestra, el investigador puede asumir que se refiere a una población, ¿sí? Entonces, a una población. Vamos a trabajar entonces, el primer valor que voy a encontrar, en este caso, voy a poner nuestra fórmula de la media aritmética de la población. Entonces vamos a poner, tenemos, ¿no es cierto? Que U es igual, en este caso ñu, es igual, ¿a qué será igual? A la sumatoria, ¿no es cierto? Del valor de xy, todo dividido para el valor de n. Esa es nuestra fórmula para calcular, ¿no es cierto? Nuestra media aritmética, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué conozco? xy, como decía un inicio, xy representa cada uno de estos valores. En este caso tenemos el 58, tenemos el 75, 31, hasta el 80. Esos son mis valores xy. Y el valor de n, ¿cuánto será el valor de n? Pues el valor de n no es más que la suma, el número total de valores que yo tengo aquí. En este caso, ¿cuántos valores tengo? Tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Entonces, voy a poner por acá mi n igual a 11. ¿Sí? Tengo n igual a 11. Y listo, voy a comenzar entonces a reemplazar. Como me dice sumatoria, entonces sí significa que hay una serie bastante grande de valores. Entonces, esto es igual a la sumatoria. ¿Cómo se representa la sumatoria? Entonces, tengo que hacer la sumatoria de cada uno de estos valores. xy. Entonces sería 58 más 75, ¿no es cierto? Más, voy a borrar para poder verlos bien. Aquí. ¿Qué más? Más 75. Ustedes ayúdenme con la suma. Más 31, más 58, más 46, ¿no es cierto? Más 65, más 60, más 71. Aquí se me fue un poco más. Sería más 45, más 58 y más 80. ¿No es cierto? Todo eso dividido ¿para cuánto? Para el valor de n, dice la fórmula. Entonces el valor de n es igual a 11. Seguimos aquí. ¿Sí? Entonces ayúdeme por favor sumando 58 más 75 más 31 más 58. ¿Y cuánto nos da ese valor? Para poder calcular, ¿no es cierto?, nuestra media aritmética. Y todo eso dividido para 11. Entonces vamos a dividir todo ese valor para 11. ¿Sí? Entonces yo he sumado acá y me sale 647. Este valor es dividido para 11. Entonces voy a hacer yo mi calculadora. Y me sale un valor de 58,81. ¿Sí? Bueno, 81 y algo. Voy a redondearle y voy a dejarle 82. ¿Ok? Muy bien. Entonces ese sería mi valor de la media aritmética. ¿Sí? Entonces ya aquí he calculado la media aritmética. Bien, entonces voy a anotarle este valor nada más por acá, en la parte superior para tenerlo acá y luego borro este valor.
Entonces yo tengo mi media aritmética, ¿no es cierto? Que es igual a 58,82. Muy bien. Entonces ahí tengo mi media aritmética. Bien. Entonces, el segundo paso, ¿cuál sería? El segundo paso, en cambio, se refiere a trabajar ya en sí con el cálculo de la media, perdón, de la varianza. Lo primero que debemos calcular es la varianza. Aquí voy a poner también mi valor de n, que es igual a 11. ¿Sí? ¿Cuál es la varianza? Entonces, tenemos la fórmula, ¿no es cierto? Vimos la fórmula recientemente de la varianza. La fórmula de la varianza me decía que es igual, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces con una serie de datos sin agrupar. ¿Sí? Entonces tenemos, como se trata eh, de una población, entonces no voy a utilizar, ¿no es cierto? Voy a utilizar la fórmula de la población. Mi varianza entonces es igual, varianza al cuadrado, digamos, sigma al cuadrado, es igual a la sumatoria, ¿no es cierto? De xy menos, en este caso, la media aritmética al cuadrado, dividido para el valor total de datos. ¿Cuál era el valor total de datos? N, ¿no es cierto? Y calculamos. Entonces, aquí lo que debemos hacer es, ¿no es cierto?, calcular cada una de las desviaciones, así como lo hicimos anteriormente. Entonces, vamos a calcular xy menos u y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, vamos a calcular mi varianza. Es igual. Entonces, xy, ¿cuál es xy? Dijimos, ¿no es cierto?, anteriormente que representa cada uno de estos valores que tenemos aquí. Entonces, xy va a ser 58, voy a ponerlo en paréntesis, 58 menos, en este caso, la media aritmética es el valor que acabamos de encontrar, ¿no es cierto?, que es 58,82. Y esto lo elevo al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo la fórmula. Luego que siga sumando. Entonces, igual, más. Entonces, igual, el segundo valor es, en cambio, 75 menos la media aritmética, ¿cuánto es? 58, ¿no es cierto? 58,82. Y eso elevó al cuadrado. Más al cuadrado. Y todo este valor, ¿no es cierto? Todo el cálculo que me salga de esto, tengo que dividirlo para n. En este caso es el valor de 11. ¿Sí? Es de... Ya. En mi caso me sale 2028,297. ¿Sí? 29,7 algo más. ¿Sí? Esto dividido para, en este caso, el valor de n, que es 11. ¿Sí? Y con eso yo puedo calcular que mi varianza me sale, entonces igualmente voy a calcularlo. Y tengo un valor de la varianza que me sale de 184,39. Entonces yo voy a anotarla a mi varianza aquí, que nos sale de 184,39. ¿Sí? Y voy a borrar estos datos para poder tener espacio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos quedaría nuestra desviación estándar? Ahora lo que necesitamos calcular es nada más sigma, sin elevado al cuadrado. Aquí es igual. Dijimos que es igual a la raíz, ¿no es cierto? A la raíz de, en este caso, la varianza. Entonces, aquí tenemos nuestra desviación. Y esta es la varianza. Si yo ya sé entonces la varianza que me sale 184, entonces yo ya puedo calcular la desviación estándar o típica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería hacer? Entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de mi desviación, que en este caso mi desviación me salió 184,39. ¿Sí? Si saco eso, utilizo pues mi calculadora. ¿Sí? Voy a utilizar mi calculadora
Y el resultado que nos va a dar va a ser igual, ¿no es cierto?, a 13.58. Y esta sería mi desviación. Aquí hemos terminado con este primer ejemplo, ¿no?